Hola, bienvenidos a otro video de IMSER. En este caso voy a hablar de lo que son los factores en R y para eso vamos a tomar un ejemplo que creo que es de lo más intuitivo, que es un diseño experimental. Acá vemos un clásico diseño en el que una planta está expuesta a la luz y la otra no está expuesta a la luz, ¿sí? Por algún método sencillo como una mesa o algo. Entonces estamos hablando de que hay dos tratamientos, ¿sí? Que estamos hablando también de un factor, ¿sí? En este caso el factor es la intensidad de la luz, ¿sí? Y en R ese es el concepto que se usa, ¿sí? Se usa, de hecho existe una clase de objetos que se llama factor, ¿sí? Que está usado para representar este tipo de situaciones. También esos factores tienen 2, 1, 2 o n niveles. En este caso tenemos dos niveles, ya que se trata de dos tratamientos posibles, uno con y sin luz. Nótese que los dos niveles pueden ser representados de la forma que más se guste, ¿sí? Puede ser representado con palabras, sí y no, puede ser una sola letra o pueden ser números incluso, ¿sí? El hecho es que de todas formas siguen siendo valores discretos, siguen siendo categorías, ¿tá? Porque el objetivo de un factor es representar una variable categórica, ¿sí? Y en este caso estamos específicamente representando dos tratamientos posibles dentro de lo que es un factor. También normalmente vamos a encontrar lo que son réplicas, ¿sí? Es decir, en este caso estamos representando tres réplicas del mismo experimento, o sea que hay 6 plantas, tres con luz y 3 sin luz. Entonces, eventualmente, si este experimento se llevara a cabo, podría generar una tabla como esta, ¿verdad? En la que la primera columna es un factor, ¿sí? Y en R es de la clase factor, justamente. Tiene representado los dos niveles de tratamiento como sí y no, ¿verdad? Y la tabla tiene a su vez otras columnas que representan diferentes medidas, ¿sí? Que, bueno, suponiendo que en este caso el investigador le interesaba tomar. Esto es lo que van a encontrar normalmente en R, ¿sí? Todos los tratamientos en general se agrupan dentro de una misma columna, o por lo menos todos los tratamientos que están dentro de lo que es el mismo factor. Bien, vamos ahora a ver en la consola cómo se trabaja con estos factores. Una forma sencilla de crear un factor, en este caso es el mismo factor luz que estábamos viendo antes, es con la función GL, en el cual yo le estoy indicando primero el número de niveles que tiene este factor, luego el número de réplicas de cada nivel, y por último las etiquetas, ¿sí? Que vamos a usar para representar los distintos tratamientos o distintos niveles, ¿sí? Voy a usar la palabra niveles en vez de tratamientos, ya que es el término que utiliza R, de hecho. Bien, entonces ahora que creé luz, podemos echarle un vistazo. Entonces, luz parece un vector, en verdad no lo es, pero parece un vector de tipo character con las palabras sí y no. Y al final del vector nos muestra este detalle que es el número de los niveles en sí, digamos. Bien. Otra forma de crear un factor como este es hacer un objeto de tipo numeric o en todo caso character y después transformarlo en factor. Por ejemplo, si yo tengo este objeto que va a ser la repetición de las palabras sí y no, bien, los dos niveles, perdón, estoy haciendo mal, la repetición de estos dos niveles, eh, cada uno unas 3 veces, ya que son 3 réplicas, ¿sí? Entonces L se va a ver así. Vieron que no es exactamente igual al factor que habíamos creado antes, sino que es un vector character y eso lo delatan las comillas, por supuesto. Y si hago as factor de L, voy a tener ahora sí el mismo objeto que antes, ¿sí? Un objeto tipo factor, ¿sí? Que lo puedo asignar a luz y entonces tengo el mismo factor que tenía originalmente. Puedo transformar esto de vuelta en un objeto character, porque bueno, ya sabemos que los coercionadores como asCharacter sirven para esas cosas, ¿sí? También podemos hacer lo mismo usando asVector,
Recuerde que los factores no son vectores, entonces cuando se convierten en vectores, R elige la representación de tipo carácter. También hay que tener en cuenta que se pueden transformar en números los vectores, ¿sí? Y a veces puede ser un poco raro esa conversión. Vamos a ver, por ejemplo, comparemos. El objeto luz se ve así, y si yo le hago as numeric al objeto luz, me devuelve esto. Bien, lo que está representando aquí es el número correspondiente al nivel. ¿Ve? Como vemos aquí, la palabra sí es el nivel 2 dentro del factor luz. Entonces, los primeros tres elementos tienen un 2, ¿sí? Porque eran un sí originalmente. Y los tres últimos elementos son un no, y entonces se representan con un 1. Bien, espero que se entienda lo que estamos haciendo aquí. No hay que tener cuidado también de no usar un objeto factor dentro de una operación matemática, ya que lo que nos da no tiene sentido, es decir, estamos hablando de una variable categórica, así que las operaciones matemáticas no están definidas en verdad para este tipo de objetos. Bien, bueno, y ahora que ya sabemos crear factores, vamos a ver cómo podemos transformar un objeto que es numérico a uno que es de tipo factor, es decir, categórico. Vamos a crear un objeto que puede representar perfectamente las edades de un grupo de estudiantes, por ejemplo, con una distribución Poisson. Entonces creamos 150 estudiantes con un promedio de edad de 25. ¿Sí? Y entonces ahí tenemos un vector numérico con todos esos valores. Bien, bueno, pero imagínense que ahora yo quiero asignar a cada uno de esos estudiantes a una categoría, ¿sí? Digamos que me interesan 4 franjas de edades, ¿sí? Entonces quiero dividir en 4 partes iguales a todo el rango posible, ¿sí? De hecho podemos ver cuál es el rango de edades. Digamos que van de 13 a 37. Entonces vamos a dividir en 4 ese rango. Y para eso podemos utilizar la función cat. Si escribimos cat edades y le decimos que queremos 4 franjas, ¿sí? Nos devuelve un objeto de tipo factor, ¿sí? Bueno, no hay que dejarse intimidar por la salida. Lo que vemos es simplemente lo siguiente. Esto es el primer elemento, este es el segundo elemento, este es el tercero, y todo así, ¿sí? Y lo que vemos, lo que R nos está mostrando aquí es los valores que hay en estos elementos. El primer estudiante que estaba en la ubicación 1 del vector edades originalmente está en la franja de edades que va entre los mayores a 25 años y menores a igual a 31 años, ¿sí? Y así sucesivamente. De hecho podemos ver aquí al final que en lo que son los niveles de este vector, este factor quiero decir, las 4 categorías están representadas por estas cuatro etiquetas, ¿sí? Nótese que se usa la convención matemática para hablar de intervalos, es decir, un extremo abierto se usa con un paréntesis curvo y un extremo cerrado se usa con un paréntesis recto. Es decir, para esta primera categoría estamos hablando de todos los x, tales que 13 es menor que x y x es menor o igual a 19, ¿sí? Podemos ver solamente vamos a crear primero vamos a crear un factor con esta función cat. Entonces podemos ver los niveles de f usando la función levels, ¿sí? E incluso podemos cambiarle las etiquetas. Supongamos que no nos gustan esas etiquetas y queremos asignarle etiquetas más sencillas, como por ejemplo la franja A, la franja B, franja C y la franja D, perdón, la franja D,
Entonces ahora si miramos al factor f, cambió completamente y en vez de mostrarnos lo que había antes, que eran todos estos números que estamos viendo aquí, nos va a mostrar esos mismos individuos, pero categorizados como A, B, C, D. Bien. Incluso podemos hacer una contabilización muy fácil usando la función table para ver cuántos elementos, cuántos individuos hay en cada una de esas 4 categorías. Bien, esto es lo que tiene que ver con creación de factores y modificación de objetos numéricos o continuos, entre comillas, en un objeto categórico. Nótese también que yo modifiqué aquí los valores de los niveles, las etiquetas, en particular de f, pero podría haber modificado de a una. Si supongamos que la primera, en vez de A mayúscula, quiero que sea A minúscula, puedo hacer esto, ¿sí? Entonces ahora si le pregunto cuáles son los niveles de f, me va a mostrar que el primero es una A minúscula, y si muestro todo el objeto f, vamos a ver que las A minúsculas están ahí. Bien. Una forma de manipular simplemente, de manera simple quiero decir, los factores. Nótese que los factores son algo muy corriente en las data frames, ¿sí? Por ejemplo, si no la conocen, es bueno que se familiaricen con la data frame iris, que ya viene con el R. Y la data frame iris tiene muchos valores numéricos, que son medidas de flores, ¿sí? De pétalos y sépalos. Y a su vez tiene una última columna que indica la especie a la que pertenece. Bueno, esa última columna de iris es una columna de tipo factor, ¿sí? Y como pueden ver, ¿sí? Es un perdón, es un factor con 3 niveles, ¿sí? Y que están representados por estos nombres. Muchas veces cuando importamos un data frame desde, bueno, como se vio en la lección anterior, cuando importamos un data frame desde un archivo de texto plano, R, sin advertirnos, convierte a cualquier columna que sea carácter, es decir, cualquier columna que esté escrita con palabras y no con números, las convierte automáticamente en factores, lo cual puede ser confuso si uno no está advertido de antemano. Y como hemos visto anteriormente también, si uno importa números pero con el carácter decimal equivocado, R lo va a interpretar como un factor y no como un número. Eso es una precaución a tener en cuenta. Los factores se van a usar mucho más en la unidad siguiente, que va a tratar de gráficos y estadística, etcétera, pero es imprescindible que lo vean antes de seguir con lo que viene dentro de esta unidad del curso. Sin más que decirles, me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.